Con nuestro tema, promover la participación. Mm, ¿Me avisan si se ve el PPT? Estoy con la... ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a iniciar explicando aquí cómo nosotros podemos enseñar a aprender y aprender a enseñar. En la escuela para todos, siempre decimos que la escuela es inclusiva, ya que esto está sujeta a muchos dilemas, ¿no? Pueden ser muchas veces complejos y difíciles, según Shaw en 1992. Ellos nos dicen que los problemas educativos son, por el contrario, multidimensionales, ya que nosotros, al tener algunas dificultades, los vamos a derivar, ¿no? Ya sea a un psicólogo, si hay un problema social, a la familia. Y también nos dice que esto puede ser incierto, ya que en cuanto a la respuesta más adecuada para resolverlos, van a estar sometidos a un conflicto de valor, ya que esto puede ser lo que es bueno o lo que es deseable para algunos, pero tampoco no pueden ser deseables para otros. Se dice que también pueden ser imprevisibles en muchas ocasiones y simultáneos con otros, a la hora de decir la verdad. Casos únicos y que también pueden ser poco generalizados. Al mismo tiempo, nos lleva también al convencimiento de que para pensar en cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje relativos para los estudiantes en situación de desventaja en una escuela inclusiva, no debemos hacerlo bajo la premisa de que pueden ser tales procesos los que distinguen al resto de los estudiantes, sino por el convencimiento de que uno y otro caso son los mismos. Desde el punto de vista de estos modelos, puede guiarnos a una práctica educativa siguiendo el modelo constructivista. Algunos parámetros que debemos considerar para orientar a los profesores para que a su vez puedan ayudar a los estudiantes en el proceso de aprender son: una consulta, Keilita, ¿me puedes confirmar si los PPTs están avanzando o se ha quedado en uno solo, por favor? Mm, A ver, voy a volver nuevamente, ¿ya? A ver, para ver si se... Otra. Ahora sí, ya lo veo. Ok. Algunos parámetros que pueden orientar a los profesores para que a su vez puedan ayudar a sus estudiantes en el proceso de aprender son la realización de los aprendizajes significativos. Eso significa que nosotros vamos a modificar y enriquecer los conocimientos de los estudiantes, ya que esto es una construcción personal que realiza cada estudiante en la interacción que se establece enseñanza-profesor y estudiante, alrededor de una tarea o actividad que nosotros dejamos en las aulas. También decimos que es un proceso conjunto, porque no solamente es de una sola persona, sino esto va a llevar a más, ¿no? Entre estudiante y docente y todos los estudiantes. Eso significa que va a requerir una intervención de ambos para llegar a un buen término. Eso supone ayudarle a encontrar sentido a lo que está haciendo, ya que esto nos va a permitir estructurar la actividad de modo que esas aportaciones tengan una cabida. Estos aprendizajes significativos, al ser observables, van a transferir de forma progresiva el dominio de la relación entre el contenido y lo que está aprendiendo el estudiante. Se va a procurar siempre dar situaciones en el que deba de actualizarse y a utilizar autónomamente los conocimientos construidos. Entonces, estamos dando relación a lo que va a ser un aprendizaje significativo en una escuela inclusiva.
Lo siguiente va a ser la influencia educativa, ya que esto se va a fundamentar en una necesidad de tener en cuenta el nivel de partida de los estudiantes en función del progreso de la competencia a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, hasta un punto en que se va a desaparecer, es decir, el estudiante va a ser capaz de realizar la tarea por sí mismo, ya que esto va a permitir una autonomía y la autorregulación del aprendizaje. Eso significa que el estudiante va a aprender a aprender. ¿A través de qué? A través de un aprendizaje significativo. Esto nos lo refiere Marchesi y Martín en el año 98. Este enfoque de aprendizaje y enseñanza es coherente con la perspectiva que adoptan los que nos ayudan a promover e implementar lo que ahora llamamos aprendizaje significativo. Es una tarea ardua, por lo cual resulta de utilidad en todas las aulas donde nosotros trabajamos diariamente con nuestros chicos. Para poder entender mejor esta actividad, vamos a observar un video acerca del aprendizaje significativo, lo que hemos estado mencionando. Días, compañeros. Hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota
Ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Como decimos, con ojos cerrados. Gracias. Muy bien. Entonces, en el video hemos observado cómo es tan importante el aprendizaje significativo. De esta manera, nosotros podemos promover la participación en nuestras escuelas inclusivas. ¿Alguna pregunta acerca del tema? ¿Todo claro para continuar con la segunda parte? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a observar las afasias, ¿ya? ¿Qué será afasias? ¿Alguna vez han escuchado el término de afasia? He colocado aquí una imagen que representa a nuestro cerebro. Entonces, desde un inicio ustedes ya pueden ir observando, miren aquí, las áreas las cuales vamos a trabajar en este momento, ¿ya? Pero para ello es importante que ustedes conozcan que el cerebro está repartido en algunos lóbulos, ¿ya? Entonces, vamos a observar acá. Son 4 partes divididas. Este color celeste, solamente de manera de aprendizaje, es la parte frontal, que está delante de nosotros en nuestra frente, por eso se llama frontal, ¿ya? Entonces, ustedes se tocan la parte frontal, tienen la frontal derecha y la frontal izquierda, ¿sí? La que está encima es el lóbulo parietal, es lo que está arribita de nuestra cabeza. Y también tenemos el lóbulo parietal derecho y también tenemos el lóbulo parietal izquierdo. Lo que está cerca a nuestros oídos es el lóbulo temporal. Obviamente aquí está el izquierdo, pero también tenemos uno en el lado derecho. Y lo que está en la parte posterior, observenlo, que está cerca a nuestra médula, es el lóbulo occipital, el de color rosa, ¿ya? Entonces, el verde es temporal, el celeste es frontal, el amarillo es el parietal y el rosa es el occipital. Me gustaría que por favor hagan un recordar con nuestra memoria fotográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el tema de afasia vamos a repetir constantemente los lóbulos en donde se encuentra, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan identificarlo, ¿no? Entonces, cuando veamos los tipos de afasias que se presentan, vamos a hacer alusión a los lóbulos y es importante que ustedes lo ubiquen y puedan ustedes detectar inmediatamente de qué afasia se está hablando y qué tipo de dificultades puede traer
en lo que es el lenguaje y comprensión del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, el Broca está en esta parte de acá. Es una fascia, ¿ya? Afasia de Broca se le conoce. Y ya vamos a saber por qué. Ahora les voy a explicar. Pero ustedes tienen que identificar, miren, si ustedes ven la imagen aquí, entonces está ubicada en la parte frontal, ¿ya? Pero también tiene una pequeña parte parietal y una pequeña parte temporal. Miren, ubiquen ahí los lóbulos y van a observar. Y es por eso que van a ocurrir muchas lesiones o dificultades cuando hay un tipo de afasia. ¿Ok? Entonces, voy a repetir nuevamente, por favor. Me es importante que ustedes recuerden los lóbulos. Frontal, delante, en nuestra frente. Los temporales, al lado de nuestros oídos. Parietal, está arriba. Y el occipital. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho hecho, acá vemos la fascia. ¿Qué es la fascia? Según el francés Armand Trousse, nos dice que la fascia es un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral, ya sea en niños como en adultos. ¿Ok? Eso significa que en griego es la imposibilidad de hablar. Eso es una fascia. O sea, no puedes hablar, pero hay diferentes características. La disfasia vendría a ser un trastorno del lenguaje equivalente a una menor o una indeterminada fascia. Es una pérdida parcial, o sea, no es completa, es solo parcial del habla o comprensión del lenguaje. En cambio, la fascia no puedes hablar absolutamente nada. En cambio, la disfasia es una pérdida parcial, ya sea del habla o de la comprensión del lenguaje, debido a una lesión cortical justamente en esas partes de los lóbulos que yo les había explicado, ¿no? Pueden ser leves y en algunos casos también graves, ¿sí? Entonces aquí también observamos nuevamente los lóbulos. Aquí está el frontal, el temporal, el parietal. Aquí está el cerebelo, que también tiene una función muy importante cuando ocurren este tipo de trastornos. ¿Ok? Seguimos. Los procesos que permiten que el lenguaje se lleve a cabo en diferentes áreas del cerebro, existen dos, las cuales son vitales para la comunicación humana. Entonces, ¿qué es lo que en el cerebro a nosotros nos permite hablar? Justamente es el área de Wernicke y el área de Broca. Acá está, miren, en la parte casi terminal frontal, aquí está el área de Broca y en la parte aquí donde estaba el parietal aquí está el área de Wernicke. ¿Ya? Está en la imagen. Entonces, esas dos áreas las debemos de reconocer, ya que son las áreas importantes que permiten que nosotros podamos hablar y comprender. Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, o sea, el lado donde se observa la imagen de la persona es el izquierdo. Entonces, nuestro lado izquierdo dominante, todos los que somos diestros, nuestro lado hemisferio dominante es el izquierdo, ¿ya? Los que somos diestros. En cambio, el que es zurdo es al revés, ¿ya? Entonces, la mayoría somos diestros, ¿no? Entonces, nuestro dominante es el izquierdo y es el 97% de las personas. Entonces, así ya lo dice la ciencia. Es el 97%. O sea, son 3% a nivel de todo el planeta, es el lado derecho, ¿sí? Entonces, identifiquemos aquí el área de Broca, que está en el frontal, y el Wernicke, ¿sí? Bien. Para poder percibir el habla, el hemisferio izquierdo procesa y reconoce las diferentes partes como fonemas, ¿ya? Acá viene lo que hemos estado trabajando ya en las clases anteriores. ¿En qué parte del cerebro está? Aquí, en el hemisferio izquierdo. Mientras que en el lado derecho, o sea, el hemisferio derecho, se encarga de las características del tono, como la información melódica, la señal que es transportada al área de Wernicke y se lleva a cabo la comprensión del lenguaje. Entonces, en el área de Wernicke, ya la señal es llevada al área de Broca porque obviamente estas áreas están interconectadas, no trabajan de manera individuales, están
unidas, porque es todo, nuestro cerebro es uno solo, ¿no? Sino que nosotros los especificamos porque dentro de nuestro cerebro se han hallado estas áreas, las cuales son las que permiten que nosotros podamos hablar, ¿ya? Entonces, estas áreas se consideran partes del área de Broca y cumplen una función principalmente en la expresión del lenguaje. O sea, para yo producir el lenguaje, yo tengo que hablar en el área de Broca. O sea, cuando yo hablo, lo que yo escucho es Broca, ¿sí? Vamos a observar un videíto porque de aquí nos vienen todos los tipos de afasia y como para que pueda quedar claro, vamos a observar este video acerca de las afasias. La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica y supone una situación de déficit lingüístico provocada típicamente por una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, que puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo cranoencefálico o también tumores. Existen dos tipos básicos de afasia de Broca y afasia de Wernicke, que deben su nombre al fisiólogo Paul Broca y al neurólogo Karl Wernicke, que las identificaron en el siglo XIX. Los hablantes con afasia de Broca tienen dificultades para pronunciar las palabras, para construir una oración y por tanto sus emisiones son entrecortadas, no fluentes, llenas de pausas y reinicios y se apoyan especialmente en elementos comunicativos que no llegan a ser palabras como vocalizaciones, entonaciones exageradas, gestualidad, expresividad facial. Por su parte, los hablantes con afasia de Wernicke construyen bien las palabras, las pronuncian bien, pero no comprenden exactamente lo que se les dice y su discurso carece de coherencia significativa. Con frecuencia estos hablantes tienen logorrea, es decir, hablan demasiado, y en casos graves pueden llegar a mostrar jergafasia, es decir, un discurso incoherente que no se entiende. Otro rasgo asociado típicamente a la afasia de Wernicke es la anosognosia, es decir, la ignorancia del propio déficit. Estos dos tipos de afasia se denominan afasia no fluente y afasia fluente de acuerdo con sus manifestaciones lingüísticas, pero existen otras clasificaciones que tienen en cuenta la preservación de las habilidades semióticas básicas, como pueden ser hablar, entender, escribir, leer y repetir, o criterios anatómicos, de manera que, según la zona de la lesión, se diferencian tipos diferentes. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta acerca de lo que es afasia? ¿Queda claro para poder continuar con los tipos de afasia? ¿Sí? ¿Claro? Ok. Entonces, vamos ahora a revisar cuáles son los tipos de afasia que pueden presentar algunos de nuestros estudiantes, ¿ya? Por eso es importante reconocer si de repente tenemos algún niño con alguna dificultad. Entonces, al hacer un diagnóstico con el neurólogo, ustedes también pueden identificar y cómo vamos a poder también trabajar con ellos. Porque, por ejemplo, con un niño con afasia global, las metas a corto o a largo plazo van a ser mínimas, por no decir que nada, ¿no? Porque ya ustedes van a observar y van a poder determinar también por qué no. Lo mismo en la afasia de transcortical motora sensorial, ¿sí? Bien, vamos a revisar entonces. Cuando hablamos de una afasia de Broca, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo, también es conocida como la afasia expresiva. Entonces, si ustedes en una evaluación ponen ahí afasia expresiva, ustedes saben que se está hablando de una afasia de Broca, ¿ya? Que es un trastorno del habla en que la persona es incapaz de poder adecuar oraciones completas y articuladas. No afecta a la persona cuando se le está diciendo algo, sino que afecta su capacidad de poder sus propios pensamientos en palabras correctas, ¿no? O sea, así como la imagen que observamos aquí, el niño quiere pronunciar silla, pero dice za, za. Entonces no logra poder pronunciar. Y eso es porque en el área de Broca está dañada. Entonces, su capacidad de expresión, pues no le permite poder lograr, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos este mapita, que lo coloqué aquí,
Acá está el área de Broca identificado en la tercera circunvalación frontal izquierda. No va a haber fluidez. Entonces, si ustedes observan a un niño que no hay fluidez, ya estamos hablando de Broca. Sin embargo, él no podrá hablar fluido, obviamente, pero sí comprende. Entonces, si un niño te entiende, al menos te dice, te mueve la cabeza y comprende lo que le está, o hace lo que tú le dices y lo resuelve, solo que no puede hablar es porque su comprensión en el área de Broca, eso no se altera, se mantiene conservada. Lo único que se altera es la fluidez del lenguaje, la denominación, que vendría a ser a nombrar palabras. Cuando hablamos de denominación nos referimos a nombrar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cabeza. ¿Cómo se llama esto? Ojo. Eso es denominación. Está alterado en el área de Broca. En lo que le pedimos repetir palabras, también va a estar alterado. Obviamente la escritura también, ¿no? Y la lectura es más, inclusive la lectura, porque al no poder pronunciar, no va a poder pues leer, ¿no? Pero sí comprender, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se va a tener diversas dificultades, sin embargo, la comprensión no se altera. ¿Por qué? Porque eso es en el Wernicke, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el Wernicke. Esta se caracteriza por una deficiencia en la comprensión del lenguaje y un habla fluida, pero incoherente. O sea, él comprende lo que tú le estás explicando, pero no puede hablar, ¿ok? El paciente habla con oraciones largas sin significado y agrega palabras innecesarias. Cambia algunas palabras por otras. El área de Wernicke es una parte del cerebro humano que está situado en la corteza cerebral. Corresponde al área 39 y 40 de Brodmann, que es la que están aquí. Miren, casi cerca a la parietal. Acá está la 39 y la 40, ¿no? Dentro de los lóbulos, los neurólogos los identifican por áreas, ¿ya? Probablemente también de repente a ustedes les llegue un diagnóstico, si es que puede suceder en algunos casos de algunos estudiantes o también adultos, y les sugieran pues terapia. Entonces ahí va a estar indicado las áreas, ¿no? Entonces ustedes ya, como ya conocen los números 39 y 40, ustedes dicen, bueno, se está hablando del área de Wernicke. Esta fascia se debe a una lesión justamente en estas, ¿no? En la 39 y en la 40. Si la lesión se extiende gran parte del lóbulo parietal, la comprensión lectora está más afectada aún. Algunos síntomas de una persona con un problema de Wernicke es que el paciente habla mucho como si estuviese alterado, utiliza palabras cambiadas de lugar y alteradas en su fonética. O sea, significa, no entiende lo que se le dice ni es consciente de sus errores, o sea, carece de coherencia, ¿no? Entonces, usted dice, ¿qué pasa? Acá no entiendo. Entonces, ya estamos hablando ahí de una fascia de Wernicke, ¿no? Como ustedes observan, aquí hay fluidez, es fluido, es cierto, pero sin embargo no se comprende porque está alterado la comprensión. O sea, la persona habla, logra hablar, en cambio en el Broca no habla, ¿no es cierto? O sea, no se entiende lo que habla porque son ruidos, sonidos, son fonemas diversos, pero no tienen unión. En cambio, en el Wernicke hay fluidez, habla, así como nosotros, pero no, la comprensión está alterada porque no la entendemos. Recuerden que hay una carencia, carece de coherencia. Obviamente la denominación para nombrar también va a estar alterada. No va a lograr repetir como nosotros queremos de manera coherente. Y la escritura y la lectura también se van a ver afectadas. En este puntito rojo podemos nosotros ubicar en el lado parietal a la fascia de Wernicke, en el lóbulo parietal. Aquí tenemos a otra fascia, que es la fascia de conducción. Usualmente se la define como una fascia caracterizada por un lenguaje espontáneo, relativamente fluente. Hay una buena comprensión, pero pobre repetición por presencias de parafasias literales. Se produce por una lesión en el fascículo arqueado. Acá, miren, fascículo arqueado, acá está. Esta es la parte cerca al Wernicke.
muy cerca al huernique. Su principal característica es la incapacidad para la repetición. Esa es su principal característica. Nosotros le pedimos que repita y no puede. ¿Por qué? Porque está dificultándose una fascia de conducción. El paciente con afasia de conducción realiza muchas pausas, como si estuviera tartamudeando, pero no es tartamudeo en realidad, sino que hace pausas en un intento de poder encontrar las palabras adecuadas. O sea, aquí ya no tiene que ver la respiración de la tartamudez, no. Solamente que hace pausas largas, porque no encuentra una palabra para poder hablar. La comprensión del lenguaje oral es variable, aunque fundamentalmente está preservada. La lectura en voz alta y la escritura están alteradas, porque recuerden que él hace pausas, entonces no se puede mantener, ¿no? Entonces, una diferencia con la fascia de Wernicke es que la fascia de conducción, la persona afectada se da cuenta de los errores que está cometiendo, él lo percibe. Y la comprensión puede ser similar a una fascia de Broca e incluso mejor. Entonces, si ustedes observan, ustedes de repente, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, que yo lo confundía, ¿no? Conducción me parecía que era un Broca, porque tiene algunas características, pero también tiene algunas de Wernicke. Entonces, ¿dónde hacen la diferencia? Aquí, en este cuadro, ¿no? Vemos que su fluidez, es fluido, pero con pausas, ¿de acuerdo? Su comprensión está preservada, no se altera, se mantiene, porque él se da cuenta que hay algún error. Sin embargo, para nombrar no lo logra hacer. Tampoco puede repetir, por lo que hace pausas largas. Y obviamente la escritura y la lectura, ¿no? ¿Dónde hacen ustedes la diferencia de que es una fascia de conducción y no es una Broca o una Wernicke? En la evaluación que hacen los neurólogos, ¿no? Porque ellos van a tomar unas evaluaciones, ¿no? Entonces ellos al tomar su tomografía al cerebro, se va a ver dañado el arco. Entonces cuando ven que el arco está dañado, ya no es Broca, ya no es Wernicke, sino es una de conducción. Y ahí ya ustedes también ya van a poder tener un mejor diagnóstico para esa persona, ¿no? Ahora, esta es la fascia global, la que vamos a observar. ¿Cuándo se dice que es una fascia global? Cuando el trastorno de la comunicación lingüística, donde el paciente tiene problemas para comprender y generar lenguaje, o sea, está dañado su Broca y su Wernicke, los dos. Es la forma más grave de afasia y puede ser un impedimento significativo para el niño o adulto. En los pacientes con afasia global, las lesiones están presentes en las dos áreas del cerebro, en el área de Broca y en el área de Wernicke. Entonces, las dos están dañadas. Por eso se les llama afasia global. Los pacientes con afasia global, las lesiones están presentes para un paciente con una afasia global, varía dependiendo de la naturaleza de sus impedimentos, ¿no? Entonces, sus opciones de comunicación no van a ser únicas. Claro, algunos podrán decir, puede mencionar con señas, pero si no lo comprende, ¿cómo lo hace? Entonces, en el caso de ellos, hay actividades, estrategias alternativas, ¿no? Por ejemplo, una de las cuales se usa es ese tablero de comunicación con representaciones visuales, a los cuales, por ejemplo, ¿no? Que el baño, entonces una imagen de baño, y él tiene que saber que eso es baño y él lo va a señalar porque no puede hablar. Esta es una de las formas, en realidad, ahora con la tecnología se están creando más, ¿no? Esta es una de las antiguas, por ejemplo. Pero hay forma de poder comunicarlo con él, ya que no va a poder ser a través del lenguaje oral, sino a través de la parte visual. Entonces, como observamos aquí, todo se altera la fluidez, se altera la comprensión, la denominación, la repetición, la escritura, la lectura. Entonces aquí vemos pues que la lesión, ¿no? Aquí en la imagen del cerebro podemos ver pues que la lesión está en casi todos los lóbulos.
todo el lóbulo está, tanto el frontal, ¿no? Y eso que solo es una parte, ¿no? Aquí vemos que el parietal, el temporal está afectado y una parte pequeña del occipital. Entonces, al dañarse todo, pues presenta muchas dificultades para poder comunicarse con los demás, ¿no? Es la fascia de verdad con mayor pronóstico reservado para cualquier paciente, ya sea niño o adulto. A veces, esto se ve mucho en los accidentes de tránsito, o bueno, cualquier accidente que la persona pueda recibir en el cerebro. Suele suceder, ha aumentado casos, sobre todo en los que son accidentes. La siguiente afasia es la afasia transcortical motora. Entonces aquí el paciente con afasia transcortical motora va a sufrir una reducción importante del habla espontánea. Es dificultosa porque es escasa, es disprósica, generalmente compuesta por frases cortas. Las descripciones iniciales de la afasia transcortical motora localizaban este trastorno en las áreas anterior y superior al área de Broca, o sea, en el córtex frontal del hemisferio izquierdo. Aquí en el cerebro podemos nosotros ver aquí, en el frontal izquierdo, acá, ¿no? Donde podemos encontrar este tipo de afasia. Ahora, ¿qué es lo que se afecta? No es fluido su lenguaje, pero sí está conservada la comprensión. Tiene una mejor denominación para poder mencionar el nombre de las cosas, lo puede lograr. Esta también puede repetir, ¿no? Pero así con una pequeña dificultad, pero lo puede. Pero sin embargo, la escritura y la lectura no lo logra hacer. Por eso se dice que es transcortical motora. Entonces, podemos tener niños con problemas de aprendizaje en esta, o con que tengan una afasia transcortical motora, sí, podemos encontrar, ¿ya? Entonces, por eso es importante el diagnóstico. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, niños con disartria, que es la dificultad para articular. Entonces, ahí también es importante porque si nosotros tenemos un caso de un niño nos viene a nuestra consulta terapia del lenguaje, pero vemos que no avanza, ¿no? 5 meses, ¿no? He hecho todos mis ejercicios, pero no avanza. Entonces ahí ustedes tienen que descartar, pues que no solamente sea una disartria, sino que también puede haber una afasia transcortical motora, que es la que no nos va a permitir poder lograr metas a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, por eso es importante poder realizar el diagnóstico debido. En el caso de la afasia transcortical sensorial, ya no hablamos de la motora, sino de la sensorial, es la emisión verbal es fluida. La comprensión ya está limitada, al igual que el resto de las afasias transcorticales, que está conservada. La afasia transcortical sensorial se produce como una consecuencia de lesiones que afectan la zona fronteriza entre el territorio que irriga la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, ¿no? En casos más graves, el paciente es capaz de tender a repetir todo lo que escucha, otras veces lo hacen modificando automáticamente algunas estructuras gramaticales. Entonces, aquí vamos a observar que su fluidez no hay dificultad, pero sí está alterada que la comprensión y la denominación. Puede repetir palabras, no hay dificultad en ese caso, pero la escritura ya no es fluida, sino es un poco ininteligible. Pero sí está ahora sí alterada la lectura. Entonces, si ustedes observan aquí en el cerebro, miren, está casi entre el parietal, el temporal y el occipital, el área donde el transcortical sensorial está lesionado, ¿no? Y en los puntos donde son es el 37 y el 39 de los lóbulos aquí, de la lesión cortical. Obviamente está más aquí, punta más a la parte temporal izquierda. Pero si ustedes observan, están muy cerca los otros lóbulos, ¿no? ¿Sí?
Ahora vamos a la fascia anómica. La fascia es la fascia más leve y frecuente. Puede ocurrir por lesiones en muy diversas localizaciones o el déficit residual de la evolución de una fascia de otro tipo tras un proceso de rehabilitación. Eso significa que pueden rehabilitarse, sí. Todas las afasias, sí. Menos cuál, la global, ¿no es cierto? O sea, puede rehabilitarse, pero es más limitada. No hay, la meta es a muy largo plazo. En cambio, la anómica no. Esa es una de las características que la hace más fácil para las terapias. Los primeros estudios de localización de la fascia anómica se relacionan este trastorno con la presencia de lesiones en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Las características de la fascia anómica se caracteriza por mantener la fluidez verbal sin errores gramaticales evidentes. El habla carece de sustantivos, lo que lleva al paciente a un lenguaje repleto de vueltas y repeticiones, ¿no? Entonces, vemos que la fluidez, pues no hay. La comprensión es muy buena, ¿no? O sea, perdón, la fluidez es fluido, no tiene dificultad. Su comprensión es adecuada, pero ¿qué es lo que se altera? Solamente la denominación, ¿no? Para poder nombrar objetos. Entonces, ahí, pues fácilmente con terapia lo podemos ayudar, ¿no? La repetición está preservada, o sea, significa que podemos trabajar. Y la escritura va a depender siempre del lugar de la lesión, ¿ya? Eso siempre va a depender. Y la lectura también, ¿no? La lectura y la escritura sabemos que están relacionadas, están de la mano, entonces eso depende de la lección. Si trabajamos bastante la denominación, podemos mejorar ya la escritura y la lectura. Entonces, aquí en la imagen podemos observar dónde está la afasia anómica. Bien, ¿alguna pregunta acerca de las afasias que hemos estado observando? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces para poder hacer ya la síntesis, vamos a observar nuevamente aquí la afasia, porque son los casos en los que más se presentan, ¿ya? O sea, no es que haya una mayoría, pero normalmente cuando van a consulta, ustedes pueden observar a niños con afasia de Broca y con afasia de Wernicke. Entonces es importante nosotros poder hacer la identificación. Global no va a llegar porque normalmente el global se va a quedar siempre en los hospitales de rehabilitación neurológica, ¿ya? Entonces no es muy fácil encontrar en terapia a niños con afasia global, pero sí pueden llegar con anosmia y con Broca y Wernicke. Entonces para ello ustedes tienen que tener la identificación, ¿sí? Recuerden que cuando es Broca, estamos hablando de lo que es la fluidez. Eso es importante, ¿sí? Entonces, cuando ya vemos que el niño no puede pronunciar, pero sin embargo hay una buena comprensión, pero miren, está alterado todo lo demás. Eso significa que cuando yo estructure el material de trabajo para este niño, tengo que siempre tener de la mano la evaluación neurológica para poder ver qué voy a poder trabajar. Lo bueno es que cuando hay una persona que ha tenido este trastorno de afasia en el cerebro, los especialistas siempre te van a indicar cómo poder trabajar y hasta dónde también vas a poder llegar. Eso sí, siempre te lo estructura. Ya nada más ustedes continuarían con el trabajo, ¿no? Porque ¿qué es lo bueno? Que aquí tenemos la parte de la comprensión que está conservada. O sea, cuando tú trabajas, te entiendes, sino que va a demorar en poder pronunciar las actividades, ¿no? Sin embargo, en el Wernicke, ahí sí vamos a tener un poco más dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende. Entonces, por más que nosotros le digamos que repita, lo repite, pero no entiende la comprensión. Entonces, en el segundo cuaderno de estimulación, que ahora lo vamos a ver, aquí ya vamos a poder nosotros estimular, ¿no? Pero la comprensión, ¿no? Ahí es donde nosotros nos podemos quedar quizás limitados, ¿no? Hay fluidez, sí, pero miren, todo lo demás está alterado.
Entonces el Wernicke también, pues el tratamiento que puede tenerse, ¿no? Es en base a lo que nos indiquen los especialistas y lo que mantengamos en nuestro cuaderno de estimulación, ¿sí? Entonces, vamos a revisar ahora nuestro cuaderno de lenguaje, ¿ya? En el Classroom vamos a subir ahí una pestaña para que ustedes puedan subir sus fotos, ¿no? De su cuaderno de estimulación, para que no sea mucho. Yo recomiendo que solamente sea una hoja por actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el cuaderno de ustedes, entonces la foto solo me suben una, por ejemplo, de identidad, solo una fotito, nada más, porque ya están las demás, ¿no? O sea, que tampoco podemos llenar todo, además también ustedes su celular también, ¿no? Entonces, una foto de la carátula de ustedes, la segunda foto va a ser de la identidad del niño o niña que ustedes hayan elegido, nada más, eso nomás, solo una foto nada más, por favor. Una foto de lo que es respiración y soplo lo unen, ¿no? En un Word suben la foto y luego lo cambian, lo transforman a PDF para que no sea tan pesado y lo puedan subir, ¿sí? Entonces, solo un ejercicio de soplo, por favor, nada más, y uno de respiración, nada más. Cuando lleguen a la parte de sonidos puros, también, solo una foto de una vocal, nada más, solo de una. Nada más. Ya se supone que todas las vocales ya ustedes lo han continuado en la parte de atrás, ¿verdad? Luego, cuando lleguen a la parte 4, que son las praxias, igual solamente colocamos una foto nada más, ¿no? Así como vemos ahí, el subtítulo y la imagen de su cuaderno. Nada. Solo uno, por favor, ¿sí? De praxias faciales. No coloquemos todos porque si no se va a llenar el, claro. Y también el de usted, ¿no? Luego, la quinta foto es el sonido del cuerpo y solo colocamos de un sonido, nada más. Solo de uno, nada más. ¿Ya? La sexta foto, ustedes van a agregar de un ejercicio de respiración. De repente pueden colocar ahí lo que ustedes han colocado, ¿no? Ustedes pueden haber puesto la foto de una persona o de ustedes mismos haciendo el inhalación, nada más. Una sola foto, nada más, donde se observe esa parte. Y ahora, en la parte 7, también solo una foto de las praxias labiales, solo una nada más, por favor, porque son varias. Solo una. Y cuando ya lleguemos a la parte semántica, que es el vocabulario, también solo una foto nada, de cualquier animal que hayan colocado, puede ser el mono o del perrito, de lo que ustedes hayan colocado, solo una foto nada más. Acá ya serían 8 fotos, nada más, solo uno, por favor. La parte semántica, solo una. Y ahora viene la parte 9, ¿no? Que es la que nos faltaba revisar, porque esa no la logramos hacer en la clase anterior, que es las praxias linguales, ¿ya? Entonces, las praxias linguales ya lo hemos visto también, hemos visto ya varias veces los ejercicios y actividades en las sesiones anteriores, pero falta agregar eso en el cuaderno de estimulación, que sería lo último. Pero igual, ustedes solo me colocarían solo una foto de las praxias linguales, ¿no? Entonces aquí vamos a observar parte 9, praxias linguales. Entonces voy a explicar. Arriba, siempre en su cuaderno, ustedes van a colocar imita, ¿no? Porque el niño lo que hace es imitar, ¿no es cierto? En el centro va a ir la imagen de lo que el niño va a imitar. Y en la parte de abajo vamos a colocar la consigna, ¿no? Que en este caso, según esta imagen, es trata de tocar tu nariz con tu lengua, ¿no? Entonces, le damos la consigna, pero recuerden que cuando estamos trabajando con los niños pequeños, ustedes también con como modelo, ¿no? Ustedes hacen el levante de la lengua hacia la nariz para que la vean a ustedes y también vean la imagen. Recuerden que la imagen lo lleva el niño para que en casa lo pueda practicar con mamá. Entonces, cuando ya están con ustedes hacen como la imagen, pero también ustedes como modelo, ¿sí? Entonces, en todas las hojas, ustedes van a colocar los siguientes dibujos.
que son todas las praxias linguales que puedan usar, ¿no? Acá tenemos 4, 8, 12. Entonces acá serían 12 imágenes donde no se olviden, arriba va imita, en el centro va la imagen y abajo va la consigna, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a decirle, a ver, saca la lengua como si estuvieras lamiendo un helado, ¿no? Entonces es la consigna de esta imagen. Entonces ustedes ahí lo escriben y el niño va a sacar su lengüita y va a ser como si estuviera lamiendo su heladito. Esa es la consigna para esa imagen, ¿sí? Luego le vamos a pedir que la lengua por dentro, miren, así como el gesto, hacia el lado derecho y también para el lado izquierdo, como el que está acá, ¿no? Derecho, izquierdo. ¿Ya? Aquí tenemos ambos lados. Ok. Y luego la tercera imagen, donde le vamos a pedir al niño que mantenga la lengua recta, hacia afuera, pero recta. Esa es la consigna que vamos a escribir. En el siguiente, arriba ponemos imita, la imagen, y en la consigna colocamos levanta la lengua hacia el lado, aquí, derecho, y el otro hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces ahí le damos a la consigna que la lengua va hacia arriba, hacia un lado, ya sea el derecho, y en la otra imagen levanta la lengua hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y obviamente también nosotros hacemos la imagen, ¿no? Esta ya la hemos colocado adelante en el primer ejemplo. Esta también ya la hemos repetido hacia los lados de abajo y arriba. Y aquí la consigna sería que el niño coloque la lengua hacia, que lo saque lo más largo que pueda hacia afuera y lo coloque hacia abajo, así, lo más largo que pueda, ¿sí? En la siguiente, perdón, aquí. Aquí le vamos a pedir al estudiante en la consigna, ¿no? No se olviden, arriba siempre imita, en el centro la imagen y abajo la consigna. Y le vamos a pedir que la lengua lo coloque detrás de los dientes superiores, así. Y hacemos también la muestra, ¿no? Arriba, ¿sí? Aquí vamos a pedir que lama, por eso hay una flecha, que saque la lengua, pero que lama la parte, ¿sí? La comisura, le decimos, ¿no? De abajo. Y aquí le decimos que lama, así como cuando, ya, verdad. Si en este caso ustedes observan, en estos dos casos, donde pedimos que lama los labios superiores e inferiores y vemos que el niño no lo logra hacer, aquí ustedes se pueden apoyar con manjar blanco, ¿no? O con una crema que a los chicos les encante, ¿no? Yo recomiendo manjar blanco, que no, que suele gustarle a los niños, o en todo caso también puede ser mousse, que es suave, ¿no? Pero no compren mousse esos que ya están duros porque no van a poder colocarlos como crema y la idea es que sea una cremita en los labios para que el niño pase la lengua y lo limpie, ¿no? De tal forma que así pasa la parte superior y también la parte inferior, ¿no? Entonces, ustedes se pueden apoyar ahí con una cremita para que pueda el niño pasar la lengüita por arriba y por abajo, ¿sí? Bien, ahora aquí, en la siguiente imagen, vamos a colocar, así como el sonido del caballo, la lengua va a ir sonando, por eso que está el dibujito del caballo, ¿sí? Para que el niño mueva la lengua haciendo el sonido del caballito cuando corre, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora, hay 6 ejercicios más linguales que se pueden aumentar, también es posible. Bueno, pero yo recomiendo estos, ¿no? Pero si ustedes pueden agregar, por supuesto, también pueden agregarlo, no hay problema, ¿no? Si ustedes consiguen más imágenes donde ustedes vean los movimientos de lengua, perfectos. Bienvenidos sean todas las prácticas, ¿no? Pero recuerden también siempre, no hagamos todas. Recuerden eso también. Recuerden que no podemos cansar y también dependiendo de la edad del estudiante, ¿no? Si son grandes, veamos y siempre diciéndonos, si te estás cansado, avisa.
¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos 2 o 3 y vemos que le preguntamos cómo estamos, ¿estamos bien? ¿Podemos continuar? Y él nos dice que sí, continuamos. Pero si nos dice no, me duele, paramos inmediatamente, ¿no? Yo recomiendo siempre que se hagan 3 hasta 4, no más, dependiendo la edad. Si son niños pequeños, solo 1 o 2, hasta 3 años. 4 y 5 sí hago 4, ¿ya? Pero hay niños que a veces, no, continuemos, nos dicen, ¿no? Entonces, si no le duele, pues genial, puedes trabajarlo, ¿ya? Pero siempre hago la recomendación porque a veces hay niños que se cansan, porque nos duele, inclusive a ustedes también les va a empezar a doler cuando tengan varios niños a la vez, ¿no? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que ejercitar la lengua es también como toda parte de nuestro cuerpo cuando ejercitamos, ¿no? Cuando no es continua, empezamos a sentir dolor. Cuando ya es permanente, es menos, pero tampoco podemos ejercitar tanto. Lo mismo cuando hagamos todo tipo de praxias, siempre hay que tener siempre en cuenta eso, por favor, ¿sí? Y no se olviden que siempre que iniciamos las terapias, tenemos que hacer los masajes, ¿ya? Eso siempre les he repetido. Y eso también hay que tener en cuenta. Antes de iniciar toda terapia, primero masajeamos el rostro, como les he indicado en las clases anteriores. Bien, entonces hasta aquí solamente en su cuaderno de estimulación que ustedes van a presentar, iría la carátula y 9 fotitos, una de cada una, nada más, solo una, por favor, para no tampoco tener muy lleno el claro, ¿está bien? Y bueno, sobre todo para ustedes, porque por las fotitos, ¿no? A veces se llena, se carga un poco, se pone un poco pesado. Los llevan a Word, lo pegan la fotito, 9, 10 fotitos serían con la carátula nada más, ¿no? Una en cada carita y lo convierten a PDF y lo suben al Claro, ¿ya? Voy a pedir que se haga una carpetita donde ustedes puedan subir ahí su cuaderno de estimulación del lenguaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca de las actividades para el cuaderno de estimulación del lenguaje? De repente, si hay algún estudiante que no estuvo en las clases anteriores para poder explicar. Bien, queda claro, ¿no? Entonces, un gusto de haberlas escuchado, de haber estado con ustedes compartiendo estas actividades. Nos estaríamos entonces viendo la siguiente clase el próximo sábado para continuar trabajando nuestras actividades. Que tengan una linda mañana. Nos vemos el Gracias, siguiente sábado. gracias. Gracias, Gracias maestro. a Buen usted. día. Gracias. Gracias a usted.